Buenos días, pues que estamos en esta transmisión de la escuela dominical, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 18. Y pues si usted no ha estado en estos estudios de la escuela dominical, pues le animo a que lea el libro de los Hechos, empiece el capítulo 1 yendo capítulo por capítulo. El propósito de esto es ver cómo obra el Espíritu Santo a través de sus hijos, a través de su iglesia. Es ver el poder del Espíritu Santo usando como instrumentos a sus hijos, con el propósito de que usted y yo podamos entender que nosotros, siendo sus hijos, somos sus instrumentos y las maravillas que hace el Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 18, prácticamente ya es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya Pablo visitó Filipo, ya estuvo en Berea, estuvo en Tesalónica y ahora vamos a ver cuando Pablo está ahora en Corinto. Y usted puede ver el mapa ahí en su Biblia, ubicar dónde está Corinto, conocer todo el contexto de este lugar al que Pablo llega, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. Y bien, quiero invitarle a que oremos para dar inicio a esta escuela dominical. Recuerde, somos la Iglesia Bautista Betel, aquí en la ciudad de Los Mochis, y estamos en la escuela dominical. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita misericordia y por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de poder transmitir tu palabra a través de este medio, rogándote, Señor, que cada vez que leamos tu palabra pueda llegar hasta nuestro corazón, Señor, y que nuestra voluntad se someta a la tuya y que podamos hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, a siempre entender lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra, lo que implica leer tu palabra en nuestra vida, Señor, y que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy iniciamos una nueva estrategia pues, de la escuela dominical. Vamos a estar transmitiendo con algunos hermanos. Si usted es de la iglesia, téngalo por seguro que en algún momento se le va a invitar a que esté aquí también con nosotros en esta transmisión, así que vaya leyendo el pasaje. Hoy está con nosotros Israel Rábago, ya lo conoce, hermano Israel, Dios le bendiga. Vamos a estar analizando hoy el capítulo 18 del libro de los Hechos. No sé, Israel, ¿quieres comentar algo pues, sobre esto del libro de los Hechos, lo interesante que es esta obra del Espíritu Santo? Porque prácticamente son los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Sí, aquí en el libro, en el capítulo 18 del libro de Hechos, nos está narrando el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero. Pablo se encuentra en la ciudad de Corintios y empieza la lectura de esta manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila. Desde aquí me quiero detener. Fíjese que un judío con un nombre romano, sí, Aquila significa águila, y este nombre era muy dado entre los griegos y romanos, ¿verdad? Natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Había un conflicto en Roma por causa de Cresto. Se cree que los historiadores tuvieron una equivocación narrativa al poner Cresto por Cristo, sí, porque los judíos atacaban a un tal Cresto, según los historiadores romanos, porque la Biblia no nos habla del motivo por el cual fueron expulsados, pero las narrativas históricas de los romanos nos narran precisamente que este emperador tres veces fueron sacados los judíos de Roma, porque eran muy contenciosos, traían muchos problemas entre ellos, y este emperador toma la decisión de sacarlos de su territorio, ¿sí? Y en esto se encuentra precisamente Pablo, ¿sí? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Fíjese que en todo el contexto de la lectura que vamos a tomar en esta mañana, primero se pone Priscila, Aquila, Priscila y Aquila. Entonces, algo que no era muy normal en aquellos entonces, ¿verdad? Desconozco cuál haya sido el motivo, pero aquí lo presenta la Biblia de esa manera, ¿sí? Y como eran de un oficio similar los dos, porque en aquel entonces la construcción de tiendas, dice aquí, como el oficio de ellos estaban trabajando juntos en hacer tiendas, ¿sí? Las tiendas eran muy comunes porque se trasladaban a pie por el desierto, y estas tiendas, creo yo, o lo que me alcancé a estudiar esta mañana, sí, es de que estas tiendas eran hechas para el continuo trajinar por las calles en aquel entonces. Por ejemplo, aquí fueron movidos a 80 kilómetros, sí, de la ciudad, y me imagino que fueron caminados a pie estas distancias, y ocupaban pernoctar en las noches, y para esto ocupaban este tipo de tiendas. Hasta ahí me quedo. Sí, miren, es interesante ver cómo el Espíritu Santo lleva
acuérdense que la instrucción de Jesús y la declaración de Jesús es que los discípulos, una vez que tuvieran el Espíritu Santo, iban a ser testigos, no solamente en Jerusalén o en toda la región de Judea, sino que en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, que Jesús les dice esto a los discípulos, no únicamente a los apóstoles, y cómo el evangelio se empezó a correr el evangelio, y cómo llega en este caso a través de Pablo hasta Corinto. Corinto era una ciudad, no era una ciudad muy grande, era una ciudad de muy pocos habitantes, pero era una ciudad muy importante porque era un puerto donde llegaba mucha gente de diferentes lugares. Entonces se considera que era una ciudad cosmopolita, era algo así como, pues no sé si usted conoce Cabo San Lucas, ¿sí? Donde hay gente de muchas partes. Bueno, esta era la ciudad de Corinto, una ciudad donde había, por lo mismo había también mucha ideología, había muchas religiones, pues había mucho politeísmo, habían prácticas, incluso estaba el templo de la diosa Diana, o sea, era un puerto, pues había un desenfreno total. Bueno, el Espíritu Santo decidió, porque esto no fue planeado por Pablo no decidió, voy a Corinto. El Espíritu Santo fue guiando a Pablo hasta donde el Espíritu Santo quería que fuera, porque Dios ya estaba trabajando en Corinto. Y precisamente ahorita que acaba de leer el hermano Israel, que Pablo sale de Atenas y llega a Corinto, y ahí se encuentra con Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. O sea, eran un matrimonio de judíos, ¿sí? Pero que se habían regresado de Italia precisamente porque había un mandato de que todos los judíos se salían de Roma. Entonces Pablo va y visita en este caso a Aquila y a Priscila, y que ya lo comentó Israel, eran del mismo oficio, o sea, hacían tiendas o lo podemos llamar, no sé, como casas de campaña. Eran ese tipo de viviendas que se usaban para aquellos que viajaban, les tomaba la noche en el desierto o en algún lugar, pues tenían que dormir en algún lugar. Aquí lo importante, en el versículo 4 dice que en este caso Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y mire, esta palabra discutir no es la palabra que usamos usted y yo para el término discutir, porque cuando hablamos aquí de discusión pareciera que hay una especie hasta de enojo y que estamos debatiendo. No, aquí era que estaba él enseñándoles con energía, es decir, estaba, pues no sé, lleno de entusiasmo, compartiendo en la sinagoga cada día de reposo. Esta es una enseñanza para el creyente. El Hijo de Dios siempre busca dónde alimentarse la palabra del Señor, dónde orar en comunión, porque Pablo podría haber estado él a solas con Priscila y con Aquila, teniendo una relación con Dios, orando y cantando, pero Pablo decidía siempre ir a la sinagoga donde se reunían, en este caso los judíos, para escuchar la palabra del Señor, los escritos que había en aquel tiempo. Y Pablo todos los días estaba ahí en la sinagoga enseñando, y dice el versículo, y persuadía a judíos y a griegos. Recuerde que aún en las sinagogas había mucho gentil que le interesaba y se acercaban. Obviamente no entraban al mismo lugar que los judíos, porque en las sinagogas había un lugar para los judíos y otro lugar para los gentiles, pero ahí estaban, y Pablo les enseñaba, persuadía. ¿Qué significa persuadir? O sea, los estaba convenciendo, animándoles a creer la verdad del evangelio. Pues es otra enseñanza más para usted y para mí, pues el anhelo de estar alimentándonos y alimentar a otros con la palabra del Señor, a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, recuerde que había regiones. Filipo estaba en la región de Macedonia. Si usted ve el mapa ahí en su Biblia, Macedonia era una región donde estaba Filipo y otras ciudades, y había una región que era la región de Acaya. En esa región se encontraba la ciudad de Corinto. Entonces Silas y Timoteo, que eran otros de los que andaban con Pablo, vinieron de Macedonia hasta donde estaba Pablo, que en este caso era la región de Acaya por la ciudad de Corinto. Pablo estaba entregado. Aquí también es un versículo que nos llama la atención, la vida de Pablo, la actitud. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa era la predicación de Pablo, que Jesucristo era el Señor. Sí, me llama poderosamente la atención aquí en el 5, ¿sí? Llegó apoyo a Pablo. A Pablo le llega el apoyo de dos servidores de él que con anterioridad ya habían estado con él, ¿sí? Y le traen las ofrendas de las otras iglesias que Pablo había construido en su tiempo, ¿verdad? Atrás.
Entonces vienen con el apoyo, pero ya encuentran a Pablo trabajando de tiempo completo, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Aquí hay un gran ejemplo, porque encontramos a un poderoso Pablo, ¿sí?, trabajando con sus manos para solventar sus gastos primarios. ¿Sí? No se quedó sentado esperando a que llegaran Silas y Timoteo. Definitivamente no. Ya estaba trabajando primero con sus manos. Me imagino que ahorita, cuando ya la palabra de Dios dice que estaba por entero ya predicándole a los judíos y griegos de que Jesucristo era que Jesús era el Cristo, entonces sí, no lo agarró desprevenido esta situación. Primero trabajó con sus manos, sí, y después llegó el refuerzo de Silas y Timoteo, dos servidores de él, sí. Pero dice que aquí en el 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. En el Antiguo Testamento nos nombra, para poder entender la sangre sobre vuestra cabeza, los centinelas, que eran los atalayas que ponían arriba de los muros de las ciudades fortificadas, tenían la responsabilidad de tocar trompeta cuando viniese el enemigo. Entonces el centinela o atalaya, que se nombra en el Antiguo Testamento, tenía esta responsabilidad de enseñarles cuando venía el peligro a sus personas que eran de su misma nación, de los que estaban dentro de las ciudades fortificadas. Sí, esa era su responsabilidad. Después de tocada la trompeta, de señalar el peligro que venía sobre la ciudad, si alguien no se apercibía de esto, si alguien no recibía el consejo, si alguien no quería obedecer a la trompeta y resguardarse dentro de los muros de la ciudad, ya la sangre caía sobre la cabeza del irresponsable que no recibía el mensaje de la atalaya. Y esto es lo que está haciendo Pablo aquí precisamente. Dice: mi responsabilidad era venir primero con ustedes porque son mis hermanos, ¿sí?, de nación, mis hermanos de Moisés, ¿sí?, la nación que fue llamada a tener santidad primero, pero si ustedes la rechazan, yo soy libre de esto y me voy a los gentiles. Sí, es interesante ver que los que se oponían, y esto nos debe llamar la atención, porque la oposición que tenía Pablo era precisamente los judíos. Y mire, la comunidad de judíos en Corinto era tan grande por el hecho de que tenían sinagoga. O sea, no podía haber sinagoga a menos que hubiera una comunidad grande o fuerte de judíos. Y lo que dice la Escritura es que los mismos judíos son los que se oponían y blasfemaban, y estaban blasfemando. Fue cuando Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, que su sangre será sobre su propia cabeza. Pablo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Corinto era una ciudad predominantemente de gentiles, es decir, no eran judíos, pero había una comunidad de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, donde había comunidad de judíos y había sinagoga, iba. Donde no había comunidad, donde no había sinagoga, se reunía con... ¿Se acuerdan cuando Pablo llega a Filipo? Llega al lugar donde se hacía la oración. No había una sinagoga como tal, sino Pablo se reunía porque Pablo tenía ese hábito, esa costumbre, pues, de buscar siempre a su pueblo, a los judíos, para compartir el evangelio. Pero aquí Pablo les dice: desde ahora me iré a los gentiles. Y esto me lleva a mí al encuentro de Pablo con Jesús. Jesús lo llamó precisamente para llevar el evangelio a los gentiles, y Pablo aquí está, pues, reafirmando el llamado que Jesús le hizo, de que se iría a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Y bueno, como vuelvo a repetir, la ciudad de Corinto era predominantemente gentil, con prácticas, o sea, era gente muy alejada de la verdad, alejada del Señor, pero bueno, precisamente es a los que el Señor quiere llegar, aquellos que no le conocen. Dice el versículo 7, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Estos versículos suenan interesantes. Primero porque un hombre llamado Justo era temeroso de Dios, estaba junto a la sinagoga, y Crispo, que era el principal de la sinagoga, él siendo judío y siendo principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Esto me lleva a mí a la idea de que el hecho de tener una religión o ser religioso no implica que tengas al Señor en tu vida. Implica que tienes una religión o ciertos dogmas o doctrinas incluso. No significa que eso que te haga salvo. Necesitas al Señor.
En este caso Crispo, el principal de la sinagoga, tuvo que creer en el Señor, y dice la Biblia, con toda su casa. Ya creo que lo comenté, no sé si en alguno de los sermones. En aquellos pueblos se vive mucho en comunidad, no son como nosotros los occidentales, que son muy individualistas. Allá la fe del líder la abrazaba todos los de la casa. Entonces, si el líder creía en algo, los de la casa abrazaban esa misma fe. Acuérdese de Ruth y Noemí, cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En este caso volvemos a ver cómo cuando alguien cree, ¿sí? su vida lleva a hacer testimonio para los que están en casa. Y en este caso dice que todos los de la casa de Crispo creyeron, ¿sí? Y además dice muchos de los corintios. Significa que hubo mucha gente que se convirtió oyendo, porque alguien les hablaba, creían y eran bautizados. Vemos como el cumplimiento de lo que Jesús declaró cuando dijo: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. O sea, la instrucción de Jesús lo hemos visto cumplir hasta ahorita en todo el libro de los Hechos. Es decir, el libro de los Hechos nos enseña cómo es que la iglesia del Señor, el Hijo de Dios, debe vivir en obediencia, compartir el evangelio, llevar a otros a Cristo, a la obediencia, a la integración a su pueblo. Y lo vemos en cada capítulo del libro de los Hechos. Vemos a una iglesia predicando el evangelio, gente creyendo el evangelio, obedeciendo el bautismo, y obviamente pues la obra del Espíritu Santo dirigiendo a cada creyente. Sí, fíjense que el Espíritu Santo toma el control aquí, porque estamos contemplando el nacimiento de una nueva iglesia. Definitivamente yo, como humano, el último lugar que escogería yo, sí, en el tiempo aquel, iba a ser Corinto. ¿Por qué Corinto? Porque Corinto tenía no un puerto, tenía 2 puertos, sí. Competía con Grecia en calidad, en atraque de barcos de gran envergadura, sí. Era un problema vivir ahí para una persona que quería llevar una vida correctamente, porque ahí era Las Vegas, era Cabo San Lucas. Había mucha perdición, había mucha prostitución. De hecho, una mujer que fuese de la nación crecida en Corinto se le calificaba como prostituta, sí, nada más por haber nacido ahí, sí. Entonces estamos contemplando el inicio de una nueva iglesia, así, en un lugar que definitivamente, desde mi punto de vista humano, sí, era el menos probable para que corriera el evangelio, para que creciera el evangelio, sí. De este nuevo capítulo, de este capítulo 18, desprenden 2 libros más adelante, Primera y Segunda de Corintios. Después viene con exhortación Pablo al Corintios por su condición carnal, pero hay que entender, sí, exactamente lo que nos está descifrando aquí la Biblia, que este era un punto de acopio de muchas naciones. Aquí había judíos, había egipcios, había griegos, había helénicos, había todo este tipo de personas aquí reunidos, y como era muy probable que los barcos duraran mucho tiempo ahí, sí. Creo que en la gran mayoría de los puertos hay este tipo de situaciones, que hay mucha prostitución, sí, salvo que me llegue a equivocar, pero lo que yo tengo conocimiento, muchas de las ocasiones se da esto por el atraque de barcos que traen ideas y costumbres de diferentes pueblos, sí, y comienzan a pervertirse las personas lugareñas ahí, sí. Entonces aquí el inicio de una nueva iglesia en un lugar que no era el más acorde humanamente, pero como está apuntalando mi pastor, y efectivamente con toda razón, el Espíritu Santo moviendo a las personas y uniéndolas en un punto, ¿sí?, donde había mucha necesidad, porque si realmente había necesidad en una parte, era aquí en Corinto. Por su condición geográfica tenía 2 puertos, y aquí el atraque de personas de multitud de naciones, o las naciones en aquel entonces conocidas, convergían aquí para tener comercio. Era una ciudad muy bulliciosa, y tenía pues una ciudad que comienza a crecer, como nos damos cuenta, comienza también a crecer en decadencia, y era lo que estaba pasando aquí, un problema con la decadencia de las personas habitantes en Corinto. Sí, de hecho usted puede ver en la historia de Corinto, y menciona la historia que en tiempos de los romanos, Corinto era una ciudad de riqueza, de lujo y de inmoralidad, como mencionábamos, y hablamos de Los Cabos porque lo conocemos, por eso hablamos de Los Cabos, pero esto se vivía en aquel tiempo en la ciudad de Corinto.
Bien, esta ciudad de Corinto, en los tiempos de los romanos, como comentaba, era una ciudad donde había mucha lujo, mucha riqueza. De hecho, vivir como un corintio significaba vivir precisamente una vida de libertinaje y corrupción. Había muchos templos, había un templo de la diosa Diana donde había sacerdotisas, y dentro de sus prácticas religiosas era la prostitución. Esa por mencionar unas. Pero imagínese el tipo de personas que había. Bueno, precisamente en ese lugar de perdición es donde el Señor decidió por su propia voluntad llegar con este caso con Pablo para compartir el Evangelio. Y esto también nos invita a no tener miedo de llevar el Evangelio a lugares donde consideramos que está la gente, que mira, a veces hablamos, está bien perdido, y realmente todos estamos tan perdidos como cualquier uno de otro, pues, o sea, no hay alguien que esté más perdido que otro, o sea, el que está condenado a menos que crea. Así que pues, es importante que como iglesia entendamos que si Dios nos quiere llevar, como en este caso a Pablo, a un lugar donde podría pensarse que ahí es imposible que el Evangelio llegue, pues déjeme decirle que es posible, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, y lo vamos a seguir viendo, porque aquí en este viaje se establece la iglesia allí en Corinto, y una iglesia que obviamente en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios vemos que con el tiempo fue una iglesia que tuvo problemas, pero no dejó de ser una iglesia del Señor, donde el Espíritu Santo moraba, y obviamente pues el propósito era guiar a todos. En aquel tiempo, cuando el Pablo llega, obviamente tiene oposición de los mismos judíos, y eso es lo interesante, pues, porque a veces la oposición viene de la misma gente religiosa. Lo mismo Jesús, él no tuvo problema con los pecadores o con los publicanos o con la gente que se consideraba perdida, tuvo problemas con los que se consideraban religiosos. Así que, pues hermanos en Cristo, no seamos nosotros de los que nos oponemos a la predicación del Evangelio, a la obra de la iglesia, sino más bien seamos como en el caso de Pablo, en el caso de Silas, de Timoteo, colaboremos en el extendimiento del reino, aun cuando haya oposición. El versículo, hubo gente que se convirtió, pues a pesar de las circunstancias, o sea que hubo gente que decidió negarse a sí mismo y hacer a un lado todas esas prácticas paganas por seguir a Jesús. Hubo gente que respondió al Evangelio, que creyó. Así que no pensemos que la gente es tan dura como para no creer. Pues. Nuestra tarea es compartir el Evangelio. El Señor hace la obra en el corazón. De aquí podemos ver que muchos de los corintios, oyendo el Evangelio, porque alguien les compartía, creían. Así que yo le animo, hermano y hermana en Cristo, que compartamos el Evangelio. No importa la clase de persona que sea nuestro familiar, por muy duro que sea, por muy involucrado que esté en qué será vicios, en hábitos, por muy sucio que lo consideremos en cuanto a pecados, precisamente a esos vino el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que veamos a la gente con misericordia y como le compartamos el Evangelio. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y me parece que este mensaje no solamente, y no me dejarás mentir, Israel, este mensaje no solamente es para Pablo. El Señor nos dice a los creyentes: no temamos, habla y no calles. Es decir, no nos dé temor hablarle al que consideramos empedernido en algún pecado. Al contrario, me parece que ese corazón está tan necesitado, y seguramente su espíritu, que está muerto en los pecados, anhela poder ser vivificado por el poder del Espíritu Santo, y esa es la tarea de la iglesia. Sí, fíjate que cuando me refiero a que era el lugar menos probable para un inicio de iglesia, no me contradigo en decir esto, porque ocupábamos ver, y aquí lo que estaba viendo Pablo es lo que le estamos narrando, un lugar lleno, sí, de templos a dioses ajenos. Sí, de hecho había un templo a las 15 vírgenes, que de vírgenes no tenían nada, era el encumbre, lo máximo, la cúspide de la prostitución. Sí. Me interesa lo que dice aquí en el 8, lo que acabamos de pasar y que comentó mi hermano. Dice: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y no nomás el principal, más adelantito nos vamos a encontrar que el otro principal también de la sinagoga también conoció a nuestro Señor Jesucristo en visión. En una visión nocturna, Pablo escucha la voz de Dios que le habla,
que le dice, no calles, no calles, no temas y habla y no calles. Así le dice, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios se apropia, tiene propiedad, ¿sí?, en todas las partes del mundo de un remanente fiel, ¿sí? Hay quien dice que a veces es uno solo. Yo discuto, siempre Dios va a tener un remanente de personas dispuestos a servirle, que están dispuestos a obedecer porque la enseñanza les llegó a ellos de directo. Si ya tuvieron un encuentro, desconozco cuál haya sido la situación, porque Dios es muy poderoso y no voy a ponerme yo a desmenuzar la mente de Dios, pero aquí encontramos, dice que yo tengo mucho pueblo. Entonces, en lógica, nosotros, por eso siempre les he dicho en otras ocasiones que la lógica no va de acuerdo con la mano de la santidad, ¿verdad?, de nuestro Señor, porque no aplica lógica en lo que Él dice. Aquí encontramos una ciudad llena de pecado, como lo está describiendo, sí, el escritor aquí en la Biblia, pero dice, en contradicción, Dios dice, yo tengo mucho pueblo y no te van a hacer daño, no te van a tocar, esta es mi voluntad y no te va a hacer daño. Y vemos un crecimiento, una explosión, sí, de el evangelismo de Pablo, sí, aquí en esta ciudad llena de pecado, porque tenía el empuje y la presencia de nuestro Dios. Va y se le revela en la noche y le dice, yo soy contigo, no te calles, y habla. Sí, aquí en este versículo 9 y 10 vemos cosas bien importantes y de suma de importancia, pues, para el creyente. Una es porque la instrucción es no temer, y esto de no temer fue cuando Jesús estuvo en la tierra, y si usted lo puede ver en los evangelios, e incluso en el Antiguo Testamento, mucha de la instrucción de parte de Dios, de parte de Jesús, y en este caso del Espíritu Santo, es la misma al creyente: no temas, no temas. Otra es, yo estoy contigo. Eso lo prometió el Señor desde los tiempos antiguos y lo sigue prometiendo. Está con nosotros. Nadie te podrá hacer daño. Acuérdense que esto mismo Jesús Dios le dijo a muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, y lo sigue repitiendo en el Nuevo Testamento. Es un mensaje para nosotros. Y el hecho que esté con nosotros, y cuando Él dice, yo tengo mucho pueblo, es que el Señor, antes de que usted y yo vayamos a un lugar, Él ya está trabajando desde antes. Por eso cuando alguien dice, yo empecé desde cero, es imposible. Nadie empieza de cero una obra. El Señor ya estuvo ahí trabajando en los corazones. Dios sabe, Él conoce el corazón de la gente. Dios sabía que en ese pueblo iba a haber gente que se convertía. Por eso es que tenía que Pablo compartir el evangelio, para que la gente pudiera responder, porque Dios ya estaba trabajando. Y esto también nos enseña a usted y a mí, hermano en Cristo, que orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, para que Dios esté trabajando en ellos, para que cuando el evangelio llegue, su corazón ya esté trabajado, ya haya trabajado el Espíritu Santo para llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Pero esa es obra del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que orar para que el Señor nos muestre en dónde Él ya está trabajando. Usted lo puede ver no solamente en Corinto, también lo vimos en Filipo. ¿Se acuerdan que Pablo quería ir a otro lugar y tuvo una visión de noche donde un hombre macedonio de la región de allá de Macedonia le pide ayuda, y ahí va Pablo y se establece la primera iglesia allí en Filipos, y aquí estamos ahora en Corintio? Dios está trabajando. Jesús lo dijo, mi Padre trabaja, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Así que tengamos ánimo y sigamos esta instrucción del Espíritu Santo. No temamos, sino hablemos y no callemos. Pablo estuvo en esa ciudad, una ciudad inmersa en el pecado. Estuvo allí 1 año y medio, dice el pasaje. Se detuvo 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Otra vez, hermanos, el evangelio, vamos a poner así, que tiene como dos caras, ¿sí? Tiene que ver con el discipulado también. No solamente es compartir el evangelio, sino también acompañarles en el discipulado. Pablo se quedó ahí para enseñarles la palabra a los que ya habían creído. No podemos separar evangelio y discipulado, porque van de la mano. Eso es la instrucción de Jesús. Hagan discípulos, bautíceles y enséñeles. Pablo se quedó ahí 1 año 6 meses enseñando la palabra, dejando bien establecida una iglesia ahí en Corinto. Versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, acuérdense que era una región, ¿sí? No era una ciudad, era una región. Había un procónsul que era Galión. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, vean nomás la acusación para Pablo, este hombre, o sea, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de su ley, la ley de los judíos, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Recuerde que el evangelio siempre va a tener oposición, pues. Lo triste es que los mismos religiosos, obviamente levantando calumnias o a base de mentiras, pero el evangelio siempre ha tenido obstáculos. Esto también nos enseña Israel y hermanos que nos están escuchando, a que el creyente, cuando sienta la oposición, pues no debemos desanimarnos, ni rendirnos, ni claudicar, porque esto le pasó a Pablo. ¿Por qué yo tendría que pensar que a mí no me iba a pasar? Pues, sí, porque el enemigo quiere obstaculizar el desarrollo de la iglesia, pero bueno, usted y yo sabemos que Jesucristo ya venció, o sea, venimos nosotros desde la victoria, así que los obstáculos obviamente pues van a existir, nada más hay que no temer, como decía el pasaje, no temas, sino habla y no calles. El 12 aquí lo dice: pero siendo Galión procónsul. Procónsul viene siendo como un presidente municipal por la cantidad de habitantes que tenía la región en la que estaba. Considero yo que este pasaje, nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez, le dio lectura. Porque hasta está haciendo una clara separación entre lo religioso y lo Estado, aquí Galión, ¿verdad? Dice que de Acaya los judíos se levantaron de común acuerdo, se conspiraron contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley de Moisés, ¿sí? Entonces dice, y al comenzar a hablar Pablo, Galión lo cayó inmediatamente, no dice así, pero lo estoy imaginando. Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho os los toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vean ustedes, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Fíjese que marcó un precedente, dejó un precedente aquí Galión, el procónsul, para hacer una separación de iglesia, Estado, y también haciendo legítima la religión que se está señalando, la de Pablo, la de nuestro Señor Jesucristo, la ley no interviniendo, sí, a dar un agravio o poner un señalamiento de que algo estaba haciendo mal. Pablo dice: no, ustedes arreglen eso, porque yo me dedico a impartir justicia y ustedes a las cosas religiosas. Así es. Entonces, nuestro presidente de la República, Juárez, es muy probablemente que haya leído esta parte de la Biblia. Sí, y de hecho, hermanos, es importante que entendamos que el evangelio nunca va a ser un atentado contra la sociedad. Al contrario, el evangelio pues es Jesús mismo, y precisamente él vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, obviamente aquí la acusación, o sea, querían que pareciera que la predicación del evangelio iba en contra de la ley romana, como si fuera un atentado para la sociedad, y me parece que pues es todo lo contrario. Jesucristo es la esperanza para la humanidad, para cualquier sociedad. Queremos mejores familias, necesita ser Jesucristo el que gobierne cada hogar. Queremos mejores matrimonios, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores profesionistas. Queremos mejores gobernantes, mejores autoridades. Se necesita el evangelio en la vida de cada persona, que eso es Jesucristo. Y aquí obviamente los judíos querían hacer parecer como que la predicación fuera interpretada como una ofensa contra la ley romana. Y me parece que Galión fue en este caso muy sabio, sí, en no permitir que eso sucediera. Dice la escritura que el versículo 16 los echó del tribunal. O sea, esas cosas no le competen al gobierno, porque no hay ningún atentado para el gobierno el hecho de que se esté predicando el evangelio. Versículo 17, entonces todos los griegos, porque acuérdense que Pablo, al sentir la oposición de los judíos, Pablo no se desanima y se va, sino que él dice: bueno, si ustedes no quieren escuchar, pues entonces voy a los gentiles. Dice el versículo 17 que entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, porque acuérdense que Pablo estuvo predicando en la sinagoga y que hubo gente que se convirtió, incluso Crispo fue uno de los que se convirtieron. Y aquí hay otro que Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Pues aquí vemos así como un presidente municipal, en este caso aquí Galión, pues él se desinteresaba pues de esas circunstancias que estaban viviendo por cuestiones de ideología, pues.
Pero esta es la circunstancia, hermanos. Lo importante de esto es ver cómo es que, en qué contexto se empieza a establecerse una iglesia. ¿Sí? O sea, no era un contexto muy fácil, porque Pablo, en este caso, y Silas y Timoteo se iban a ir de Corinto, pero iban a dejar ahí a Priscila, Aquila y a un grupo de creyentes en un contexto donde ya había oposición de parte de los judíos, incluso de algunos griegos. El evangelio siempre pues crece en un contexto donde va a haber oposición, pero tenemos la confianza porque Jesús lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además, como la tarea es de Él, nos pide que no temamos, que confiemos en su presencia. Pero es importante ver en qué contexto, porque todos quisiéramos llegar a un lugar y que no hubiera oposición y que todo fuera así como, ¿a poco no? Que toda la gente creyera y que nadie estuviera en contra, pero pues prácticamente es imposible mientras estemos en este mundo caído, generación maligna y perversa. Así que si usted se ha enfrentado a alguna oposición o circunstancia, pues puede sentirse de alguna manera contento, porque también Pablo lo vivió. Y bueno, hubo muchos, y usted puede ir al libro de los Hebreos, hubo mucho creyente que por compartir el evangelio fueron asesinados, apedreados, aserrados, otros fueron lapidados, otros fueron hasta crucificados, degollados, muertos por los leones en el circo romano, todo solamente por compartir su fe en Jesucristo. Así que lo que estamos viviendo aquí en nuestro país probablemente sea muy poco comparado con lo que vieron allá, pero tenemos que tomar en cuenta eso, que el evangelio para muchos va a ser tropezadero, pues, y no les va a parecer. Pero bueno, nuestra tarea es compartir el evangelio independientemente de las circunstancias. Dice el versículo 18: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó hasta Éfeso. ¿Sí? De Corintio Pablo se va a Éfeso. ¿Sí? Entonces ese es un viaje de Pablo, va compartiendo el evangelio, pues. Llega a Corintio y de ahí se va a Éfeso, y con él se va Priscila y Aquila. ¿Sí? O sea, siguen acompañando a Pablo en esta aventura que el Espíritu Santo lo está llevando. Dice que, bueno, llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿Sí? ¿A quién dejó allí? A Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ellos, versículo 21, y les dice: esto es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó, se fue de Éfeso. Se queda ahí en Éfeso Priscila y Aquila, y Pablo, dice el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Recuerde que Antioquía era como el centro de operaciones de los viajes de Pablo, pues. Siempre Pablo de Antioquía salía. Acuérdense que es la iglesia la que envía. Pablo no era un llanero, un cristiano solitario, él no hacía las cosas solo. Siempre había una iglesia que le respaldaba, porque esa es la instrucción bíblica. Dios nos llamó para ser cuerpo, para vivir en comunidad. Y la iglesia es la que envía. En este caso Pablo regresa a Antioquía. Dice el versículo 23, después de algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo vuelve pues a confirmar a todos los que ya habían creído. Sí, esa era la labor de Pablo. Pablo era un hombre que pues estaba continuamente confirmando. Era un hombre que se preocupaba por la obra del Señor, amaba a las iglesias. Por eso les comento que Pablo, aunque andaba ¿cómo se dice? Como nómada, pero él tenía en mente a cada creyente de cada lugar que él visitaba, y los amaba tanto, y lo podemos ver en las cartas de Pablo, un amor entrañable por la obra del Señor y por los hermanos en Cristo. Sí, fíjese, que cuando tenemos nosotros personas que están en contra de nosotros, sí, la podemos también considerar como una prueba. Nosotros si no encontrásemos nosotros obstáculos, que exactamente lo que le están poniendo a Pablo aquí, Pablo no hubiese crecido en su fe, en su dependencia para con Dios. Ocupamos la oposición para sobresalir de la oposición, ¿sí? Defendiendo nuestra fe, porque nosotros tenemos el credo firme, ¿sí? A quién estamos siguiendo. Me llamó particularmente la atención aquí en el 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Aquí me llama la atención de Pablo que no se le olvida su origen.
¿sí? El origen de Pablo era judío. Este es un voto nazareo, ¿sí?, que se da en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces muchos de los pensamientos nuevos ahorita que dicen que estamos bajo la gracia y que no es necesario tomar en cuenta, ¿sí?, lo que ya está pasado en el Antiguo Testamento, aquí nos da una bofetada Pablo, porque no olvida de dónde viene. Él es un judío, ¿sí? La religión que tiene es judía, ¿sí? Y al que está siguiendo nuestro Señor Jesucristo es judío, ¿sí? Y aquí hace por decisión propia, no promulgándolo a los demás para que lo hagan, ¿sí?, sino como una entrega, porque aquí está haciendo un voto nazareo, ¿sí?, para no contaminarse del pueblo y dedicarse, no contaminarse con lo que hace el pueblo, sino dedicarse objetivamente, ¿sí?, a predicar el evangelio, ¿sí? Entonces aquí miramos una obra de Pablo con un sentido de judío, porque Pablo mismo, siendo judío, todavía guardaba algo de judío en él, porque no podía desechar su esencia, ¿sí? Y también conociendo, ¿sí?, que la descendencia de Moisés había arrojado a nuestro Señor Jesucristo en el terreno horizontal para señalarlo como nuestro único y suficiente Salvador, que era lo que estaba predicando Pablo hasta aquí. Y hasta aquí me llamó la atención que todavía tiene una actitud judaica, ¿verdad?, pero con objetivo de detenerse, de hacer cosas malas para tener un claro entendimiento que el Señor lo iba a estar usando en ese tiempo. Sí, definitivamente Pablo y bueno, nos enseña mucho acerca de la vida cristiana y del compromiso que hay con el Señor y de la capacidad que tenemos en el Señor para negarnos a nosotros mismos. Y bueno, en este caso Pablo, como dice el hermano Israel, no se olvidaba de que era un judío. Y obviamente también Pablo estaba preocupado por la fe de los judíos, por el testimonio que tenía él delante de los judíos. Y bueno, Pablo, con algunas prácticas como esta de raparse, hay otra parte donde podemos ver cómo en el caso de Timoteo, ¿sí? Pablo de alguna manera también por el testimonio a otros. Acuérdense que Timoteo era mitad judío, ¿sí?, mitad griego. Entonces Pablo, por testimonio a los judíos, ¿sí?, circuncida a Timoteo. Entonces todo esto podemos ver cómo hay la capacidad, pues, de negarse a uno mismo por compasión hacia los demás, porque de repente podemos caer en la idea de que bueno, el hermano es débil en la fe, allá él, pero también tenemos que tener compasión. Hay cosas como este caso de Pablo, podría haber no rapadose la cabeza, no cumplir ningún voto, porque él ya tenía su libertad en Cristo, pero por testimonio y por amor a los demás, Pablo enseñaba que él era un hombre sometido también, que él sometía incluso su propio cuerpo a la obediencia y a las convicciones que tenía Pablo, porque también aquí tiene que haber mucho de la convicción que tenemos en Cristo. Bien, versículo 24, llegó entonces, porque Pablo se va de Corinto, pero dice la Biblia y Pablo llega a Éfeso, y Priscila y Aquila llegan a Éfeso, ahí los deja a ellos y Pablo continúa. Bueno, ya en Éfeso, dice la escritura, versículo 24, llega entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. En Éfeso, recuerde que Pablo ya se había ido de Éfeso, pero había dejado a Priscila y Aquila. Llega ahí un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, es lo que dice el pasaje, elocuente, facilidad de palabra, poderoso en las escrituras, mucho conocimiento de las escrituras, ¿sí?, de los escritos que había en aquel tiempo. Hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Este espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a su personalidad. Era un hombre fervoroso, no sé, a lo mejor ahorita podemos decir que era un hombre con un temperamento sanguíneo, un hombre extrovertido, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era un hombre que conocía y predicaba, y seguramente predicaba también acerca de lo que predicaba Juan el Bautista. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Aquí vemos otra vez, ¿no?, el lugar a donde el temeroso de Dios recurre siempre, a donde está la comunidad, se supone, ¿no?, la comunidad de fe. Pero cuando lo oyeron, y esto es interesante porque cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le tomaron aparte. Si un matrimonio lo toman aparte a Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La Biblia no nos dice exactamente qué es lo que le hacía falta aprender a Apolos, pero lo que sí nos dice es que en este caso Priscila y Aquila
estaban preocupados por lo que estaba enseñando. No dice la Biblia qué es lo que enseñaba, pero sí dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor. Era un hombre elocuente, poderoso en la escritura, hablaba con fervor, pero fue necesario que le instruyeran. Y esto también es una enseñanza más, porque independientemente de quiénes somos o cómo somos, siempre debemos estar dispuestos a ser enseñados por otros. Y esto habla de humildad, porque Apolos era un hombre que puede haber dicho a Priscila y Aquila, ¿y ustedes quiénes son como para que me enseñen? Pero Apolos fue un hombre que con humildad se dejó enseñar por un matrimonio. Sí, vemos aquí cómo pues todos estamos siempre tenemos la capacidad de aprender más, de ser enseñados. Sí, dice, y queriendo él pasar a Acaya, en este caso hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Es decir, hacer una carta a los hermanos para que los discípulos reciban a Apolos. Llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí vemos el amor de los creyentes hacia los demás creyentes, hermanos, y de veras esto es importante porque independientemente de que vivamos en diferentes localidades, las iglesias de Cristo, las iglesias cristocéntricas, con la sana doctrina, somos la iglesia del Señor. Todas las divisiones que hay a veces son más por cuestiones humanas, ¿sí?, que por cuestiones elementales. Pues, el Señor nos ha unido, así que hermanos en Cristo, si alguien nos está escuchando de alguna otra iglesia en otro lugar, pues somos una iglesia, somos la iglesia del Señor, que estamos ubicados en diferentes lugares, y aquí vemos cómo no hay ningún problema en que un hermano visite a otra iglesia, porque incluso hay una recomendación aquí para que le reciban. Esa es la iglesia, hermanos, es una gran familia en Cristo, y doy gracias a Dios por hermanos que se conectan de Irapuato, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de La Paz, se conectan también, de Guadalajara, y bueno, somos una iglesia en Cristo, y vemos, esta es la enseñanza bíblica. Sí, ahora sí que aquí encontramos a un llanero solitario. Apolos, un hombre poderoso, un hombre elocuente, un hombre instruido, un hombre preparado, sí, que conocía mucho territorio, viajaba mucho. Es muy probable que él, en su ansiedad de estar buscando al único Dios verdadero, se haya ido trasladado hasta Jerusalén mismo para recibir instrucciones, pero en el tiempo que pudo haber llegado a Apolos ahí, se tenía hasta el momento de Juan el Bautista, quien predicaba que ya el Salvador había llegado a dar libertad a los cautivos. Le hacía falta el resto del evangelio, los evangelios le hacía falta, sí, porque se había quedado, me imagino, hasta en el libro de Juan, ¿verdad? Por ahí le faltaba la otra instrucción. Me llama poderosamente la instrucción de la humildad que tiene este hombre, que la Biblia lo está describiendo como un hombre poderoso en palabra, elocuente, con un discernimiento muy claro, muy nítido, ¿sí? Sin embargo, la Biblia en Salmos y Proverbios dice que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Si nosotros queremos aumentar nuestra sabiduría, ocupamos estar dispuestos, como estuvo Apolos, ¿sí?, de recibir consejo. Él estuvo dispuesto, se humilló, o sea, dijo, ok, ¿qué me puedes enseñar? ¿Con qué más puedo fortalecer mi fe? Dos ejemplos a seguir. Este matrimonio de Aquila y Priscila, sí, lo apartan, no se lo hacen público, no se lo hacen delante de las demás personas haciéndole un señalamiento que está en un error con lo que está enseñando. No, toman la precaución debida, lo apartan y le instruyen. Y Apolos, con su grandeza, sí, que lo están señalando, baja su cabeza para tener la enseñanza más precisa, más concreta, lo cual lo va a hacer más poderoso. En la actualidad hay personas que no reciben consejos, o que si usted se acerca a sus vidas y les hace un señalamiento, por pequeño que sea, inmediatamente viene la defensiva. No, ¿de dónde lo estás sacando? A ver, enséñamelo. Sí, entonces no reciben un consejo, porque el consejo se recibe para después seguir razonando sobre él. ¿Estuvo bien el consejo o estuvo mal? Sí, pero en el momento, sí, nosotros debemos ser receptivos. Hay que recibir todo, después hay que discernirlo. Lo recibimos y después lo discernimos. Lo recibimos y lo discernimos. Si es correcto el consejo, hay que quedarnos con él y hay que tener una actitud. Si aquí pocas personas en la Biblia se nombran como Apolos, un hombre poderoso, un hombre con sabiduría, un hombre entendido, sí, pero con tanto entendimiento que seguía teniendo el ánimo y la ansiedad de seguir creciendo en conocimiento. Entonces recibía todos los consejos y después depuraba lo que no le servía, pero si recibía consejo que le servía, lo aplicaba más para hacerse más grande.
Sí, es interesante, y para terminar, el versículo 28 nos deja claro qué es lo que ahora estaba, lo que le hacía falta saber a Apolos. Él seguramente conocía todo lo que los profetas decían acerca de Jesús, pero le faltaba predicar acerca de Jesús, del Cordero de Dios que mismo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Dice que este Apolos, después de que hablan con él Priscila y Aquila, fue un hombre que con grande vehemencia, versículo 28 y para terminar, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, es todo lo que él sabía. Él conocía los escritos, porque para ese tiempo ya no existían los evangelios. Ellos nomás era todo el Antiguo Testamento, entonces conocía todas las escrituras, pero ahora, después de la plática o de la enseñanza de Priscila y Aquila, lo que hacía ahora Apolos era confirmar, demostrar con las escrituras que Jesucristo era, que Jesús era el Cristo, que era la predicación de los apóstoles, de los discípulos. Apolos tenía todo el conocimiento de la escritura, pero le faltaba precisamente lo que comentaba Israel, hablar de Jesucristo. Si el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la ley estaba en Cristo, era lo que ahora estaba haciendo Apolos. Predicando, dice el versículo 28, con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándoles por las escrituras, por todos los escritos, que Jesús era el Cristo. Y miren, usted y yo sabemos que Jesús es Cristo porque tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos la Escritura, los Evangelios, el libro de los Hechos, pero en aquel tiempo no tenían. La única palabra que tenían, aparte de la Escritura, todo lo demás era verbal. Era lo que los apóstoles hablaban acerca de lo que Cristo dijo y de lo que Cristo hizo. Eso era lo que predicaban a Jesucristo. Pero había que comprobar con los escritos que tenían que Jesucristo, el que estuvo en la tierra por 33 años, el que murió en la cruz, el que fue sepultado y que resucitó el tercer día, habría que demostrar que ese Jesús era el Mesías prometido. Y era la predicación de Pablo, era la predicación de todos los apóstoles y los discípulos, predicando que Jesucristo era el Cristo, que es aquel varón que crucificaron, que había resucitado, que ese era el Mesías prometido. Y esa era la predicación de ellos, la predicación de los apóstoles. Y si no, vaya al libro de los Hechos y vea cuando Esteban predicó, sí, bueno, acuérdense cuando Esteban le comparte al eunuco en el carruaje, dice que desde la escritura que estaba leyendo, era una de las profecías, desde ahí le demostró que Jesucristo era el Cristo. Y eso es lo que hacían los apóstoles. A lo mejor es la predicación que nos hace falta predicar, demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo. Y bien, termina el capítulo 18, así que les animo, hermanos, que lean el capítulo 19, estudienlo y les animo a que lean más del contexto acerca de cada ciudad donde Pablo iba predicando, porque esto es como ir con Pablo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo en un viaje misionero. A lo mejor esto le anima a usted y a mí, a que una vez que podamos salir, podamos empezar a hacer un viaje dirigidos por el Espíritu Santo, ir predicando el Evangelio, así como lo hicieron estos hombres y mujeres, porque no solamente había hombres, ahí está este matrimonio que fueron a predicar el Evangelio, y bueno, y muchos otros que vemos en la Escritura. Bien, hermanos, pues estamos ya por terminar la escuela dominical. Recuerde que inmediatamente después de esta clase sigue la clase de escuela dominical infantil, y al mismo tiempo también está la clase de los jóvenes por el Zoom. Va a aparecer aquí en la página de Facebook, en esta transmisión va a aparecer el link. Si usted tiene hijos jóvenes, anímelo a que se conecte ahorita a las 11:30 de la mañana en este domingo a la clase de jóvenes. Es por Zoom, es una clase más interactiva, así que le animo a que le diga a sus hijos, recuerde, estamos hablando de muchachos de secundaria, preparatoria, universidad, que escuchen la palabra del Señor. Así que 11:30 escuela infantil y también escuela dominical para jóvenes a través del Zoom. Y a las 12, recuerde, tenemos el servicio de predicación de este domingo, y por la tarde a las 7. Bien, hermanos, soy Sigfredo Varela, pastor de la Iglesia Bautista Betel. Me acompañó hoy Israel Rábago, también parte de la Iglesia Bautista Betel. Y, hermano, cada domingo estará un hermano diferente. Estaremos aquí estudiando y meditando sobre estos viajes de Pablo, los hechos del Espíritu Santo. Dios les bendiga.